Un cordial saludo para todos, en especial a los entes regidores de la Universidad Nacional Abierta, por permitirme presentar el trabajo de grado titulado Planificación didáctica para el fortalecimiento de la praxis del docente universitario de la carrera de Ingeniería de Sistemas del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Quien les habla, Parisca Mari, bajo la tutoría del PhD Maldonado José. Capítulo 1. Con respecto a la educación, es la base fundamental que tiene todo ser humano dentro de una sociedad. Es por ello que esto se da a través de un proceso y una secuencia lógica para llegar a unos programas educativos de educación en los diferentes niveles en el que se desarrollan las actividades académicas. Aunado a ellos, la planificación, que es uno de los entes principales que debe existir dentro de la educación. Esta planificación es manipulada por los docentes que imparten las áreas académicas en cada una de las unidades curriculares que imparten. Las nuevas tendencias tecnológicas y las herramientas que se facilita para poder implementar y dar a conocer las actividades que se planifican dentro de una unidad curricular. Para obtener ¿qué? El proceso de enseñanza que refleja la parte interpersonal de cada estudiante. Con respecto a la educación universitaria, es el nivel más alto para poder adquirir los conocimientos a través de los docentes que imparten las diferentes unidades curriculares. Esto conlleva a que los profesionales se profesionalicen en diferentes carreras, como lo son ingeniería y arquitectura en este caso, donde ellos van a desarrollar sus aptitudes y capacidades para desarrollar en el campo laboral. La Ley de Universidades para el año 1970, en su Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que afirma que el Consejo Nacional de Universidades aprueba las propuestas de la creación de carreras universitarias acorde con el sistema de tiempo y espacio. ¿Cómo lo es? En este caso, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ubicado en el estado Mérida, que se traza como meta fortalecer la formación del egresado a través del ejercicio pertinente de la praxis docente para diferentes carreras. Esto se da a través de una malla curricular, por la que está compuesta por las diferentes materias o unidades curriculares que comprenden desde el primer semestre hasta el 10º. Aunado a ello, tenemos los programas internos que los docentes deben desarrollar de forma secuencial con una serie de pasos a seguir para inculcar los conocimientos necesarios en cada uno de los discentes. La problemática radica en las planificaciones didácticas de los docentes dentro de las aulas de clase, ya que ellos son formadores y se afianzan en la parte técnica como docentes en su perfil, más no como docentes pedagogos que pueden inculcar todos los conocimientos y llevar ese proceso dinámico, activo, en cada una de las unidades curriculares para cumplir con toda la planificación y los elementos que se solicitan dentro de la misma. Esta debe ser una planificación activa, organizada, flexible como parte de ese proceso, ya que el docente incurre en el desconocimiento de la unidad curricular. A partir de ello, pues no desglosa adecuadamente los temas, obviando algunas unidades curriculares dentro de la misma. Es por ello que esta propuesta se toma con las planificaciones didácticas en relación a los docentes, ya que esta parte de la unidad curricular o planificación que se debe generar con todos los elementos esenciales no los cubren. A través de esto surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué debilidades presentan los docentes universitarios en relación a la planificación didáctica?
¿cuáles son los aspectos que facilitan al docente universitario el proceso de la planificación didáctica? ¿Y cuáles serían los elementos esenciales para un óptimo fortalecimiento de la praxis del docente? Objetivos de la investigación. El objetivo general, describir la planificación didáctica para el fortalecimiento de la praxis del docente universitario en la carrera de Ingeniería de Sistemas del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Como objetivos específicos se tiene diagnosticar el proceso de la planificación de los docentes universitarios de la carrera de Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, analizar las tipologías de planificación para la praxis del docente universitario en la carrera de Ingeniería de Sistemas y desplegar la planificación didáctica para la praxis del docente en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Justificación de la investigación. Con respecto a lo que es una planificación, es una perspectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde el docente debe prever el tiempo, las herramientas, las estrategias, los métodos, las técnicas a utilizar dentro de la misma para fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de esa unidad curricular. Con respecto a la investigación, es de tipo descriptiva, ya que afianza en la búsqueda exhaustiva de todos y cada uno de los materiales necesarios para cumplir con la investigación y sirve de soporte para futuras investigaciones. Al nivel metodológico, proporciona una herramienta de enseñanza con respecto a la metodología utilizada en la planificación didáctica para fortalecer el proceso de la praxis del docente en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Los alcances de la investigación. Se fundamenta en la parte teórica práctica sobre la planificación didáctica dentro del aula, porque los docentes generan una actividad dentro de las unidades que imparten en dicha carrera. Se sustenta también a nivel descriptivo o se alcanza esta parte porque refleja toda la información detallada como planificación del tema generalizado, especificando cada una de las herramientas que debe contener el proceso de la planificación didáctica. Se realiza dentro del aula de clase, donde los docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas deben tener los conocimientos necesarios para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a los discentes de forma secuencial y lógica para que ellos al culminar logren dar a conocer todas esas capacidades y habilidades que poseen a través de una buena planificación didáctica en cada una de las unidades curriculares que se imparten dentro de la carrera. Seguidamente tenemos las limitaciones de la investigación. Con respecto al factor tiempo, las constantes fallas eléctricas, las intermitencias de internet y las reuniones con los docentes de planta que hacen vida en la institución para poder realizar los diferentes encuentros y las actividades que se deben cubrir con esta planificación didáctica que se está presentando. Las delimitaciones que presentaron dentro de la investigación en la planta o en la estructura del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño fue bajo la línea de gestión de investigación y desarrollo, bajo el grupo de investigación, gestión de la planificación, evaluación y las TIC en educación y el área de trabajo, planificación y gestión educativa. Capítulo 2, marco teórico. Según Balestrini, el marco teórico es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico epistemológico que se asume referidos al tema específico elegido para su estudio. Los antecedentes de la investigación. En la parte nacional se tiene Goncalves 2020, que generó un modelo didáctico para la integración de las técnicas de información y comunicación TIC al currículo universitario de la era digital. Graterol 2019 genera un nuevo epísteme educativo para la enseñanza del arte
a nivel universitario de la Universidad de Carabobo en nuestro país, Venezuela. Relacionados a la parte internacional, se tiene Garcés 2022, donde elaboró una propuesta de acompañamiento pedagógico para mejorar la planificación curricular del docente en la institución educativa de Ecuador. Orellana 2022, con la elaboración de la propuesta Planificación Educativa, donde permitirá mejorar el aprendizaje desarrollador de estudiantes en una institución educativa del Ecuador. Riera 2021, en el presente trabajo tiene como propósito establecer criterios y políticas de evaluación curricular para las carreras de la Universidad Central del Ecuador. La importancia que tienen estos antecedentes con respecto a la investigación es de gran ayuda y aporte en relación a la planificación didáctica como técnicas, herramientas que se deben utilizar para generar dicha planificación en cada una de las unidades curriculares y llegar al discente de forma secuencial y lógica para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a las bases teóricas, se trabajó con la educación, que es el eje central del ser humano. El currículo, que son las etapas en el recorrido desde la época colonial hasta el currículo bolivariano en la actualidad. La planificación es una herramienta necesaria en cualquier ámbito laboral y en especial en la educación. Bajo la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, en su Gaceta Oficial 5.963, extraordinario, del 22 de febrero del 2010, afirma que es el proceso de formulación de planes y proyectos con vista a su ejecución racional y sistemática, en el marco de un sistema orgánico nacional para el buen funcionamiento del ente educativo en cualquier institución donde se imparta la misma. La planificación, que se estructura de la siguiente manera. Como docentes debemos tener presente y en cuenta que enseñar a los discentes de forma adecuada, cómo y cuándo enseñar los temas acordes a cada una de las unidades curriculares, qué, cómo y cuándo evaluar con sus respectivas técnicas e instrumentos de evaluación. Seguidamente tenemos los tipos de planificaciones: estratégica, operativa, educativa y didáctica, que es con la que se va a trabajar durante el desarrollo de la propuesta. El rol del planificador, que es de suma importancia para generar las actividades dentro de un aula de clase, donde Graterol 2001 expresa que el docente logrará sus objetivos una vez que planifique las actividades que va a realizar de forma secuencial y cumpla con cada uno de los procesos para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea adquirido por los discentes. La praxis del docente se genera dentro del aula de clase con todos y cada uno de los estudiantes que tiene a su cargo. Y esto conlleva un aprendizaje significativo que, según Sole y Cole para 1993, dicen que es el proceso de elaboración de una presentación personal sobre un objetivo de la realidad, contenido que pretendamos aprender o impartir en cada una de las aulas de clase en la que estemos a cargo. Con respecto al marco legal, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, LOE, en su artículo 3, que establece como principios de la educación la democracia participativa y protagónica. Tenemos la Ley de Universidades, Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, las leyes especiales y, por último, los reglamentos y normativas. Con respecto al capítulo 3, marco metodológico. Según el autor Arias, para el año 2012, señala que el marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver
problemas. El enfoque de la investigación, que es en la parte cualitativa. Esta se lleva a partir de documentación y búsqueda de información en la parte de cualidad del problema que se presenta. El diseño de la investigación está basada en la parte documental, son todos los archivos y documentos que se buscan en libros afianzados en la web para recabar toda la información necesaria para la propuesta que se está presentando. Se afianza también en diseño e investigación de campo, porque está dentro de una institución, en este caso la sede del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ubicada en el estado Mérida. Tenemos el sistema de variable independiente, que es la planificación didáctica dentro del aula de clase, y la variable dependiente es el fortalecimiento de la praxis del docente del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Operacionalización de la variable. Está compuesto por el objetivo general, que es describir la planificación didáctica para el fortalecimiento de la praxis del docente universitario de la carrera de Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ampliación Mérida. Sus objetivos específicos: diagnosticar el proceso de la planificación didáctica, analizar las tipologías de la planificación para la praxis del docente universitario y desplegar la planificación didáctica para la praxis del docente universitario de la carrera de Ingeniería del Sistema. El sistema de variables independiente, la planificación didáctica; la dependiente, el fortalecimiento de la planificación didáctica, sus respectivas dimensiones en relación al contenido programático, objetivos, tipos de evaluación, tipos de planificación general, educativa, didáctica, y la planificación sistemática y significativa para los discentes, con los respectivos indicadores en las unidades curriculares por áreas académicas, los alcances, la parte de evaluación formativa y sumativa, el personal capital humano, temas generadores, proyectos, clases interactivas, en función de tiempo, estrategias de evaluación y actividades colaborativas. Por último, se debe desarrollar un formato donde tenga el inicio, desarrollo y fin de las actividades que se deben planificar para generar una excelente planificación al momento de culminar una actividad. Afianzado también en los ítems de la entrevista. Tenemos la población y la muestra. La población está conformada por 20 docentes de la carrera de Ingeniería y Sistema perteneciente a la planta profesoral de la institución, afianzada en la muestra por una población finita tomada de 3 informantes claves, 3 profesores participantes de dicha institución y imparten sus unidades curriculares en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Las técnicas de análisis de datos con las que se trabajó en esta propuesta es la entrevista, afianzada en un instrumento de recolección de datos a través de la guía de entrevista. La validez y fiabilidad de la información. Según los autores, Cortés Escudero, 2017, afirman que es el caso de la investigación cualitativa. La validez y confiabilidad de los resultados están relacionados a la capacidad y rigor de investigador para analizar e interpretar los datos que son de carácter subjetivos. ¿Por qué subjetivos? Porque son propios del investigador dentro de la propuesta generada. Proseguimos con el cronograma de actividades, que está distribuido en fecha y las respectivas actividades que se desarrollaron a través de las semanas y los lapsos de tiempo para poder cubrir con todas y cada una de ellas. Capítulo 4. Análisis de los hallazgos.
En relación al análisis de los hallazgos, en este capítulo se procede a identificar que los docentes universitarios, aunque no tienen la profesión como pedagogos para impartir sus unidades curriculares de forma adecuada, realizan con amor y dedicación esa tarea que no es fácil al momento de impartir una unidad curricular. Ellos imitan a sus docentes en el momento en que están generando las actividades. Proceden a imitar a docentes porque fue la formación que ellos tuvieron en ese momento y cumplen su rol de forma natural y espontánea a medida de que van desarrollando sus actividades y van impartiendo clases dentro de la institución educativa. Esto se da a través de la recopilación de información a través de los informantes claves. Se organizó las preguntas y respuestas de los informantes, donde se afianza también la información a través de un autor como base sustentable, las respuestas de los informantes claves y el sujeto investigador que obtiene la información necesaria de la recopilación de toda esa información para generar una triangulación. Estructura del análisis. Se encuentra estructurada con ítems, categorías, informante 1, informante 2 e informante 3. Esto va desglosado. En ella se desglosa toda la información de cada uno de los informantes. Procede en este paso a hacer la selección de las categorías, donde la categoría 1 son cada una de las preguntas que se realizaron en la entrevista. Categoría 1, proceso de planificación didáctica con PPD. Categoría 2, objetivos propuestos, OP. Categoría 3, logros de la planificación, LP. Categoría 4, tipos de evaluación, TE. Categoría 5, planificación educativa. Categoría 6, elementos de la planificación didáctica. Categoría 7, importancia de la planificación didáctica. Y como categoría 8, aprendizaje significativo, AS. Procedo a realizar la matriz de relación entre categorías de análisis. El ítems va a ir reflejada la pregunta a la cual pertenece. La categoría, el proceso de planificación didáctica con su código PPD. Las respuestas de cada uno de los informantes. A través de ellos obtenemos esa información para realizar la triangulación de los hallazgos. Ramírez A. López A. 2019, donde afirma que el proceso de planificación didáctica debe establecer objetivos, seleccionar el contenido con el que se trabajará, determinar y especificar la metodología que se aplicará y visualizar cómo se va a valorar los aprendizajes alcanzados. Se tienen las respuestas de los informantes claves, los cuales coinciden con la información del autor. La primera dice que es un proceso dinámico, creativo, interactivo, productivo de interés para los participantes con la afirmación del informante 1. Define los objetivos y metas que el estudiante debe lograr. El informante 2 tiene relación con la información con los autores. Con respecto al investigador, detectó a través de la observación debilidades existentes en la realización de esa clase didáctica dentro del aula, motivado a que cuentan solamente con objetivos, metas, y les falta integrar otros elementos importantes como el inicio de esa actividad, el desarrollo y el cierre. Como sexto ítems, voy a tomar solamente 2 ejemplos para explicarlos. Dice, ¿cuáles son los elementos que ustedes consideran para generar la planificación didáctica? El informante 1 define 7 elementos, el informante 2
asigna una sola con diferentes actividades y el informante 3 asigna 3 elementos esenciales que él toma en consideración para asignar en sus planificaciones didácticas. Proseguimos con la triangulación de ese hallazgo, basado con el autor Pérez 2020, que señala que la planificación didáctica consiste en ayudar al docente a tener una idea clara del contenido que se va a impartir. Los informantes que tienen relación con la información del autor, el informante 1 es el que toma los 7 elementos importantes para aplicar en la planificación didáctica. El investigador observó que los docentes deben bosquejar los contenidos a impartir de acuerdo con sus principios educativos, partiendo de una realidad centrada en los estudiantes, ya que ellos son los ejes centrales del proceso de aprendizaje de los conocimientos de las unidades curriculares impartidas. Capítulo 5. Aportes de la investigación. Con respecto al aporte de la investigación, se realizaron planes de acciones para ejecutar una reunión pautada con los docentes donde vamos a indagar los conocimientos que poseen de las planificaciones didácticas al momento de realizar la planificación de la unidad curricular asignada. Un taller explicando lo que es la planificación didáctica y por último se realiza un ejercicio práctico con una plantilla preestablecida. Plan de acción número 1. Reunión con los profesores. Está distribuida de la siguiente manera. El tema, que es la planificación, el contenido, planificación didáctica dentro del aula, actividad, un feedback entre los docentes sobre la planificación didáctica, los recursos humanos, facilitador y docentes especialistas en la carrera de sistema, material, cuaderno, lápiz, hojas, entre otras. Tiempo de duración 2 horas, fecha establecida el 20 de marzo del 2023. Con el objetivo indagar sobre los conocimientos de los docentes de la carrera Ingeniería de Sistema en relación a la planificación didáctica que ellos imparten. Se tiene que el plan general que ellos utilizan está estructurado de esta forma, el cual lo facilita la institución para que los docentes procedan a realizar su respectivo llenado en cada celda. Los docentes, a través de esta plantilla que entregan en el área académica a su respectivo coordinador, de allí extraen la información para impartir las clases en cada uno de los cortes correspondientes a cada unidad que contenga. Es por ello que a través de esta plantilla los docentes realizan la planificación didáctica. Más sin embargo, tenemos la planificación, la planificación donde está toda la información, primero, segundo y tercer corte. De allí es que ellos toman los contenidos a impartir, pero no llevan un proceso donde las actividades sean consecuentes. Por tal motivo, no llevan un registro diario ni un registro anecdótico en un cuaderno para llevar ese control. Del mismo modo, ellos informaron que las planificaciones, ellos las realizan en hojas por separado, realizan su instrumento de evaluación, pero sin dejar un registro descriptivo de las actividades realizadas con los estudiantes durante el proceso en el aula de clase. En vista de la situación, se realizó una solicitud
para impartir un taller que es el plan de acción número 2. Taller de planificación didáctica para los docentes, donde cumple con un objetivo que es explicar la planificación didáctica a los docentes de la carrera Ingeniería de Sistemas, el cual comprende el tema que es la planificación didáctica, contenido, planificación didáctica dentro del aula, actividad, explicación del tema por parte del facilitador, los recursos que se deben tener para poder realizarlo, el tiempo de duración y la fecha. En este plan de acción se procede a explicar la planilla del modelo de la unidad curricular, donde debe ingresar los elementos esenciales como nombre de la unidad curricular, nombre del docente, tema a impartir, especialidad, semestre. Debe contener una introducción donde establezca los requerimientos de la unidad didáctica para que los estudiantes reconozcan e interpreten los elementos de argumentación e identifiquen diferentes contextos dentro de la misma. Establecer objetivos específicos de los estudiantes. Esos objetivos son las propuestas a alcanzar durante la explicación de los temas de la unidad curricular. Ejemplo, despertar en el alumno el interés en la temática que se está impartiendo, comprender la información, características y estructura de la cual está compuesta, conocer estrategias de escritura, usar las normas básicas de puntuación, en el caso de la materia lenguaje y comunicación. Como segunda estructura tenemos los contenidos que se deben tener en cuenta, como son los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales de cada uno de los estudiantes para poder ejecutar muy bien la actividad planificada. Seguidamente tenemos las competencias del estudiante, donde él debe saber conocer, saber hacer y saber ser al momento de interpretar y realizar cada una de las actividades asignadas y planificadas dentro de la unidad curricular. Del mismo modo tenemos las actividades que deben de tener un inicio con una lectura reflexiva o un video donde el estudiante sea reflexivo y tenga la capacidad de adquirir ese conocimiento al inicio de esa actividad. El desarrollo, explicación del tema por parte del docente, comprensión y ejecución de las actividades por parte de los discentes. Y como cierre, puede asignar la actividad resolución de ejercicios prácticos teóricos y sugerencias constructivas, entre muchas otras que se pueden aplicar. Implementos de espacio y tiempo. Recursos a utilizar, están dentro de ellos los recursos humanos y los recursos materiales. El tiempo debe asignar la hora y los minutos que va a ser impartida la temática. El tipo de evaluación, que es uno de los elementos esenciales dentro de la planificación. ¿A quién va realizada? Es una evaluación interna, donde se genera la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Esto va atendiendo al momento. Puede ser inicial, en el momento de formar, o puede ser sumativa, donde a través de los instrumentos de evaluación se va adquiriendo toda la información necesaria de cada estudiante. Estrategias de evaluación se subdividen en métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. Los métodos son las capacidades que tienen los estudiantes para realizar todas y cada una de las actividades planificadas dentro de la unidad curricular. Las técnicas son las actividades que pueden generar a través de diferentes cuando el docente aplica una actividad donde el estudiante debe estar capacitado para realizar
la actividad acorde a cada una de ellas. Por ejemplo, monografías, resúmenes, trabajos escritos, cuadernos de clase, resolución de problemas, textos escritos, mapas conceptuales, redes semánticas, esquemas, producciones orales, investigaciones, entre muchas otras técnicas que se pueden utilizar para desarrollar un tema. Como instrumento, es un ejemplo, la matriz de presentación o portada, donde debe ir la identificación de los estudiantes. Estructura de los contenidos solicitados, abarcando los temas de la unidad curricular que se les solicita. Creatividad en el diseño de cada una de las técnicas que se le aplique. Las capacidades de síntesis en el desarrollo de las conclusiones, tanto del tema como propias en la adquisición del conocimiento. Al culminar el taller, los docentes manifestaron que su interés en el modelo de la planificación didáctica impartida en el taller, ya que es de gran importancia llevar una secuencia lógica de todos los elementos que deben integrar para realizar una actividad de una unidad curricular. En vista de ello, procederemos a realizar un ejercicio práctico donde ellos deben llenar la planilla ingresando los elementos que se les solicita dentro del modelo de planificación para llevar un registro satisfactorio de las unidades de clase. Ejercicio práctico número 3. De igual forma está el tema, el contenido, que son los elementos de la planificación didáctica, la actividad, proceder a insertar el contenido de los elementos esenciales para la planificación didáctica en relación a un tema de una unidad curricular. Los recursos, el tiempo de duración 2 horas y la fecha. El objetivo principal, realizar un ejercicio práctico de la planificación didáctica para el fortalecimiento de la práctica del docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Tenemos el modelo de la planificación didáctica y los docentes donde están realizando el ejercicio de ingresar todos los elementos solicitados dentro de la planificación didáctica. Es satisfactorio impartir un conocimiento y que los docentes, colegas, adquieran ese conocimiento para realizar una planificación didáctica veraz, exhaustiva, en el cumplimiento y desarrollo de las unidades. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Con respecto a las conclusiones, la planificación le permite al docente ser programado, flexible y organizado de la enseñanza. En ese proceso tan importante que es el educar, tener una planificación didáctica dentro del aula es satisfactorio, ya que el educando adquiere todos los conocimientos necesarios sobre la unidad curricular. En relación al desarrollo de los capítulos, se logró plasmar toda la información a través de la búsqueda exhaustiva de todos los elementos que debe integrar con respecto a la planificación didáctica. En las entrevistas realizadas a los informantes fue de forma satisfactoria conseguir a través de este instrumento las fallas que existen dentro de la planificación didáctica de la planta profesoral del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Al realizar el taller sobre la planificación didáctica se fortaleció la praxis del docente universitario correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas dentro de la institución Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en relación a las unidades curriculares, donde satisfactoriamente adquirieron nuevos conocimientos y reforzaron los que ya tenían para inculcar los elementos esenciales dentro de la planificación didáctica preestablecida, el cual
fue de manera didáctica, donde los docentes manifestaron su agrado en relación al taller facilitado. Recomendaciones. Realizar talleres de capacitación sobre la planificación didáctica del docente de manera secuencial. Puede ser al culminar el semestre o cada 3 meses, para que ellos refuercen esa planificación didáctica y sea satisfactoria al momento de impartir la unidad curricular y los estudiantes adquieran el conocimiento necesario sobre toda la unidad curricular abarcada. Efectuar planificaciones didácticas donde el eje central sea el desarrollo de competencias pedagógicas y no solo el vaciado del contenido a nivel macro. En esta área se desglosa en el plan general, se da o se imparte al coordinador de escuela. Y por último, inculcar a los docentes el desarrollo de los elementos en los planes diarios, tomando en cuenta el proceso de inicio, desarrollo y cierre de cada actividad. Para concluir, los dejo con este mensaje de Paulo Freire. Gracias por su atención.